santo nombre. Grande es Dios, hacedor de maravillas, y no hay otro como tú. No hay otro como tú. Grande es Dios, hacedor de maravillas, y no hay otro como tú. No hay otro como tú. Grande es Dios, hacedor de maravillas, y no hay otro como tú. No hay otro como tú. Aleluya. Aleluya. Gloria a Jesús. Puestos de pie, hermanos, vamos a meditar en la palabra de Dios esta mañana. El capítulo que leemos de la Santa Biblia es el capítulo número 4. Capítulo número 4 del Evangelio según San Lucas, capítulo número 4. Y dice la palabra de Dios de la manera siguiente, capítulo número 4, Evangelio según San Lucas. Dice la escritura: versículo que leemos es el versículo 16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿no es este el hijo de José? Él les dijo: sin duda me diréis este refrán médico: cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpio, sino Naamán el sirio.
Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Gloria a Dios. Tengan la bondad de sentarse, queridos hermanos. Los que tienen donde sentarse. Quisiéramos orar, Señor y Padre nuestro que estás en los cielos. Te damos gracias, oh Dios eterno, por poder esta mañana congregados adorarte. Asimismo poder meditar en tu santísima palabra. Rogamos, precioso Espíritu Santo, que hables a nuestras vidas y, Señor, muevas nuestras almas, nuestros corazones, despiertes nuestra vida delante de ti para gloria y honra de tu nombre, para tener una vida, Señor, agradable, fructífera delante de ti en Cristo Jesús, nuestro Señor, porque te damos gracias. Digan todos, amén. Esta mañana hemos leído esta porción del capítulo número 4 del Evangelio según San Lucas, que en realidad tiene principios fundamentales para la vida cristiana, principios fundamentales realmente para la vida cristiana. Sin embargo, esta mañana vamos a analizar uno de ellos. Me parece que hay dos principios básicos aquí para la vida cristiana, pero vamos a analizar uno de ellos, que es el postrero, o sea, el que se analiza en la parte final de la lectura que hemos tenido esta mañana. Está relacionada esta verdad o este principio con lo que es, hermano, el principio fundamental de la fe. Quisiéramos leer o más bien meditar sobre este principio que es fundamental, un principio, diría yo, irrevocable, un principio fundamental en la vida espiritual, la fe. Quisiéramos hablar sobre este principio, este elemento irrevocable, este principio intransferible de la fe, principio irrevocable de la fe. A la luz de diría directamente de la palabra de Dios y de la escena que aquí se muestra, encontramos nosotros que el Señor está de visita en su propia tierra, o sea, donde creció, en Nazaret. Dice la Biblia, el verso 16 que leímos, que vino a Nazaret, capítulo 4, Evangelio según San Lucas, versículo 16, que dice, vino a Nazaret, en donde se había criado. Vino a Nazaret, donde se había criado. Encontramos ahí, en primer lugar, que el Señor está en Nazaret, donde se había criado. En segundo lugar, encontramos que Él va a la sinagoga, en donde de hecho también, como era su costumbre, dice el versículo, también era conocido, no solamente por su niñez, ahora por su vida religiosa, devocional, era conocido. Y encontramos nosotros también un hecho aquí interesante que está relacionado también posteriormente a lo que es su auditorio, que también era un auditorio, o los que le escuchaban y le escucharon en este breve mensaje o esta lectura que tuvo y breve aplicación que tuvo. Encontramos que era gente también no solamente conocida, sino también gente religiosa que practicaba la religiosidad. En ese escenario de primero conocido, segundo religioso principalmente,
donde se escenifica o se da esta narración del evangelista San Lucas. Y encontramos nosotros que el Señor llega a su ciudad, a su sinagoga y a su gente, y abre las escrituras, y él lee esta extraordinaria porción de la Biblia, en donde diría sella la verdad de su mesianazgo, quién es él, a qué ha venido, señalando que vino para dar buenas nuevas, esperanza, sanidad, libertad a cautivos, vista a los ciegos, libertad a los oprimidos, y finalmente a señalar la buena voluntad de Dios a favor de la vida humana. Sin embargo, a pesar de que él señala quién es y para qué ha venido, y de hecho hasta ellos sabían que en Capernaum había hecho algún tipo de milagros que atestiguaban de la realidad de lo que él estaba diciendo, encontramos nosotros que estas personas no creyeron. No creyeron, sino que el verso final que leímos dice que le echaron fuera de la ciudad, verso 29, le echaron fuera de la ciudad y luego lo querían matar, despeñándolo, al grado que él pasó en medio de ellos y se fue. Ahora, cuando nosotros vemos esto, encontramos nosotros que pareciera que la educación, formación, revelación, diría hasta la vida común de Cristo, natural de Cristo, no fue suficiente para que estos personajes creyeran. Ellos tuvieron la dicha, diría, de tener a Cristo viviendo en medio de ellos. Lo tuvieron en la sinagoga todo el tiempo. Vieron y oyeron de él lo que él era capaz de hacer, pero no creyeron. Cuando uno lee esto se da cuenta que hermanos, pareciera que en realidad la fe se convierte en la piedra angular, en el fundamento que ha de traer la revelación, la bendición de Dios para la vida de los hombres. Pero al desechar la fe, al no creer, inmediatamente nosotros como que entramos a una situación donde como que todo se hace imposible, en donde todo se detiene, donde todo ya no tiene manera de realizarse. Dice la Biblia que el Señor se fue de ahí. Es decir, en otras palabras, que los abandona, los deja en su necesidad, voy a decir, en su enfermedad, en su cautiverio, en su hermano desinformación, en su ignorancia, y se va. Es decir, que si ellos no brotaban, no llegaban a apreciar a Cristo mediante la fe, ellos solamente serían abandonados, y en efecto fueron abandonados, habiendo sido testigos del crecimiento de Cristo o de Jesús, siendo testigos de su vida intachable, habiendo oído de las acciones de Jesús, el Cristo. Ahora ellos cierran para no verse beneficiados con la bendición del Señor. Ahora, para el Señor parece
en alguna medida como cuando Cristo se dice, no he visto tanta fe, cuando algunas personas se acercaron a él, cuando aquel hombre le dijo, yo tengo hombres bajo mi cargo que le digo a este, ve y va, viene y viene, y le dijo, di la palabra y el milagro será hecho. Le dijo el Señor, yo no había encontrado tanta fe, porque parece que los que fueron educados o formados para creer ya no creían. Los que fueron practicantes de la vida religiosa, ya cuando ya es necesario aceptar, creer la verdad, ya no creen. Y todo esto tiene, como dije, para nosotros una lección interesantísima que está relacionada con que no hay otro fundamento. El fundamento de la fe es, no se puede abandonar, no se puede revocar, no se puede sustituir. El camino a Dios está establecido mediante la fe. No hay otra manera de agradar a Dios y no hay otra manera de hacerse heredero o galardonado si no es a través de la fe. El ser galardonado, dice la Biblia, es mediante la fe. El obtener los beneficios de Dios está relacionado absolutamente con creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, es el Cristo que habría de venir. Ahí está todo relacionado al creer quién es el Hijo de Dios. Sin embargo, lo tremendo de todo esto es que se puede como vivir en el ambiente de la vida religiosa y no creer. Se puede vivir en el ambiente de la vida espiritual y no recibir los beneficios o los galardones de la misma vida espiritual. Se puede ser parte del pueblo de Dios, aparentemente, nominalmente, y verse excluido de los beneficios de Dios, no verse galardonado. Puede uno haberse habituado a todo el ambiente y vida religiosa y todavía no ver el beneficio de la vida espiritual sobre su ser. Cuando uno piensa en esto, que el Señor se fue, lo querían matar, los que habían sido educados para recibir, para ser galardonados, los que habían sido educados para ser bendecidos, ahora lo quieren matar y lo quieren echar, lo quieren sacar y lo quieren matar. Y en efecto, Él se va y los deja en su ceguera. Encontramos nosotros que las personas que fueron educadas para, elegidas para creer y elegidas para ser galardonadas a lo largo, no son galardonadas ni son bendecidas, sino que se quedan con odios internos, se quedan con una vida que es una vida que no es frustrada, que no es una vida de satisfacción, no es una vida exitosa, una vida de gloria, sino que es una vida que, hermanos, el mismo Salvador, al mismo Señor lo rechaza. Ahora, cuando uno ve todo esto, ve que el Señor trata de hermanos, de hacerles entender que la fe era el elemento vitalizador, el elemento que trae a la luz los beneficios divinos. La fe es el elemento que transforma sencillamente pensamientos, anhelos en realidades. La fe en el Hijo de Dios es lo que a nosotros nos hace realmente ver, palpar lo que esperamos, lo que deseamos. Sin embargo, pareciera que nosotros crecemos dentro de estos recintos, crecemos religiosamente, crecemos
voy a decir de esta manera, como formativamente nos forma en alguna manera, nos educamos de alguna manera, pero como que la fe nunca llega a desarrollar al máximo para traducirse en acciones y en beneficios para la obra de Dios y para nuestro prójimo y para nuestra vida. Como que la fe no es el elemento que se ha cultivado, avivado, sino que la fe es el elemento casi secundario, en donde la razón interviene y la razón domina y las circunstancias que nos rodean parecieran dictar la conducta nuestra. Pero es todo lo contrario en la palabra de Dios. En la Biblia encontramos nosotros que la fe es fundamental. La fe es insustituible. La fe es el único principio y elemento que va a ser confirmado. Nosotros no vamos a mover iglesias, templos, organizaciones, y vamos a mover y erradicar enfermedades o demonios de los cuerpos, o trasladar felicidad y dicha a la vida humana basados en terapias educativas o en terapias psicológicas o en engaños mentales. No. Sino el elemento fundamental es la fe. Es el elemento que va a hacer realmente la diferencia. Es el elemento que hace la diferencia entre un pueblo y otro pueblo, entre un individuo y otro individuo, entre una familia y otra familia, entre un ministro y otro ministro. Es lo que hace la diferencia. Sin fe no se logra agradar a Dios ni obtener los beneficios divinos. Solo se orma una apariencia de vida espiritual, pero vacía. ¿Y ustedes cómo estarán en la fe, hermanos? No van a contestar, pues. ¿Cómo están en la fe? ¿Cómo están en la fe? ¿Cómo están en la fe? No van a contestar. ¿Están bien? Más o menos. ¿Cómo están de milagros, de respuestas divinas, de manifestaciones, de respaldo de Dios? ¿Cómo se encuentran? No van a decir nada, pues ya lo dijeron todo, callados, ya lo dijeron todo. Cuando se calla uno es porque uno no tiene nada que decir. Porque si yo hubiera estado viviendo estos días bajo el influjo, bajo la lluvia de la manifestación de Dios sobre la vida, yo diría, hermano, gloria a Dios. Estamos en el nivel óptimo. Que me suelten en el ring contra el diablo, vamos a vencer. Pero así como ustedes contestan que no dicen nada, son altamente sospechosos. Que ustedes son iguales a estos que el Señor encontró. Gracias. Peores, dice el hermano. Y tal vez tiene razón el hermano. Porque nosotros hemos venido siendo educados ya dentro de un marco donde hay Biblia, en donde tenemos una historia acumulada, extraordinaria de la vida cristiana y testimonial de la vida cristiana. Y aún así no hemos ingresado a esos niveles de fe. Entonces pareciera que hay verdaderamente necesidad de reconsiderar o considerar el hecho de los niveles que nosotros manejamos de fe. Los niveles que nosotros manejamos de fe.
Eso sería de considerar. Si nosotros manejamos ese nivel de fe, o somos un pueblo que está sumergido en el mundo, porque ahí vivimos. Ustedes viven en el mundo, pero no son del mundo, se supone. Pero ustedes están sumergidos en el mundo, y en ese mundo, ¿qué testimonio tienen? No digo si usan mantilla, si usan el vestido largo, eso no, eso cualquiera se lo puede poner. Si ustedes parecen hermanos porque usan corbata, no, eso no. No, me refiero al hecho de el testimonio de la fe. Que a la casa donde ustedes llegan dice, paz a esta casa, y la paz del Señor entra ahí. Que hay un respaldo. A mí siempre me ha llamado la atención cuando María fue a ver a Elizabeth. Cuando María fue a ver a Elizabeth, dice que la saludó. Y cuando la saludó, Juan el Bautista, que estaba en el vientre de Elizabeth, dice que saltó cuando ella oyó la salutación de María. Y fue llena del Espíritu Santo y profetizó. Aleluya. Ya se imaginan el día que nosotros llegamos a una casa y decimos, Dios los bendiga, hermanos, y la gloria de Dios cae de una vez. Es decir, tener el testimonio de la fe. Porque la fe no es solamente crees. Si creo, hasta los demonios creen. Así dice la Biblia. Es un elemento insustituible, pero que es un elemento que se revela. Es un elemento que revela la manifestación de Dios a la vida. No es un asunto de labios, no es un asunto solamente de decir yo creo, sino es un asunto de testimonial, evidencias. ¿Cómo es que dice la Biblia? Bueno, todo Hebreos 11, que es tan conocido, dice por la fe. Entonces dice lo que sucedió, por la fe tal cosa, dice, por la fe tal cosa. Es decir, que tenían la evidencia. No decían por la fe y no pasó nada. Por la fe vivió Abraham y no sucedió nada. No dice así. ¿Cuántos de ustedes viven por la fe? Y no sucede nada. Es decir que nosotros seguimos igual. Sí, la diferencia entre ustedes y un impío, ¿cuál es? Son enojados igual que ellos. Porque para ser enojado es no tener fe. El que se enoja no tiene fe. El que se enoja no tiene fe porque está considerando que las cosas que lo rodean son las que determinan sus resultados. Pero cuando el hombre y la mujer son de fe, él no tiene ese nivel tan bajo como lo tiene el sistema. Nosotros no tenemos un nivel tan bajo, sino que nosotros tenemos un sistema, un nivel que responde. Donde nosotros aplicamos la fe, funciona. Donde aplicamos la fe, funciona. Donde nosotros vamos, funciona. Es como José. No José este, sino el de la Biblia. Este un poco también. Pero José de la Biblia, llegó a la casa de Potifar, o de Potifar, y prosperó la casa de Potifar. Fue a la cárcel, prosperó la cárcel. Fue al reino, prosperó el reino. Es decir, que donde él iba, ¿por qué? Porque era un hombre de fe. Ahora nosotros en el trabajo ya casi nos echan. En la casa todo se debe. Los amigos nadie nos quiere.
O sea que, ¿cuál es su fe entonces? ¿Cuál es su fe? ¿Cuál es? ¿Dónde está? Porque así dice Santiago, muéstrame tu fe. Muéstrame tu fe. ¿Dónde está tu fe? No, pues no tengo. ¿Qué no tienes? No, sí, creo, pero no me funciona. Y es porque nosotros institucionalizamos o oficializamos la religión y no la fe. Voy a decirlo de otra manera, entronizamos la religión y no entronizamos la fe. Dice la Biblia que cuando el Señor habló con estos que estaban en la sinagoga, les dijo que había muchas viudas en los días de Elías en Israel, pero ni una de ellas fue socorrida o atendida, sino una persona extranjera fue la beneficiada con el tremendo ministerio que Dios dio a Elías. O sea que los que debían ser beneficiados no fueron beneficiados porque no creían. Entonces el Señor se buscó a alguien para bendecirlo que creyera en la verdad del Señor. La palabra de Job viene al caso para ejemplificar el nivel de convicción que debe mover al creyente. Cuando Job dice, desnudo salí del vientre, y eso que ya se le habían matado los hijos, había perdido todo se le había acabado, y dice, desnudo salí del vientre, desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el Señor. Y hay una expresión todavía que es muy conocida también para todos los oyentes de la Biblia, no lectores, sino oyentes. Ese, cuando Job dice, aunque me matare, en él esperaré. O sea, la convicción que no se movía por las circunstancias ni los elementos que él observaba, sino que estaba su vida cimentada en la fe. ¿De qué seríamos capaces nosotros si pudiéramos creer? A estas alturas de vida cristiana, voy a decirles, los que tienen un mes, un año, 5 años, 10 años de ser creyentes, 15 o 20 o 40, ¿qué sería nuestra trayectoria? ¿Cuál debiera de ser o cuál sería si hubiésemos mantenidonos en la fe? Cuando uno ve su ahorro o su acumulación de hechos de fe, uno mira y dice, ¿dónde están? No tiene nada, es un pobre. No tiene nada porque su fe ha sido una fe demasiado variable. A veces amanece creyente y a veces y generalmente amanece incrédulo. Depende las circunstancias que estén oprimiendo. Él es ahora creyente o no lo es. Sin embargo, el creyente no puede, hermanos, abandonar el hombre espiritual. No puede abandonar ni dejar jamás la fe. Como dije, ¿de qué seríamos ahora testigos si nos hubiésemos mantenido cada paso en la fe y en la fe y en la fe? Tendríamos 1000 testimonios, 1000 riquezas, pero nuestros pasos ya nos hicimos viejos y algunos se van a morir y no hay nada.
Cuando el Señor le dijo a estos, en los días de Elías habían muchas necesidades y necesitadas en Israel, pero ni una de ellas fue atendida. Montón de gente, pero incrédulos. Mucha gente y mucha necesidad, pero incrédulos. El Señor se buscó una persona que nada que ver con la religiosidad, 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 nada que ver con la religiosidad. Pero, creyente. Ustedes son más creyentes que religiosos de apariencia, o son más religiosos que creyentes. No van a contestar, pues hoy vinieron callados. Les pregunté cómo se sienten en la fe, no contestaron. Les pregunté dónde están los triunfos de la fe y la acumulación o los ahorros de la fe y la vida testimonial de la fe, tampoco contestaron. Ahora les pregunto si parecen más hermanos que creyentes, o son más creyentes que hermanos. ¿Qué parecen si los sacaran ahí en la calle? ¿Qué parecían? ¿Qué parecieran? ¿Como creyentes o parecieran como no creyentes? Queridos hermanos, dice la Biblia que el Señor les dijo en los días de Elías había muchas viudas en Israel, pero ninguna de ellas fue enviado el profeta. Solo quisiera mencionar rápidamente el incidente de esta mujer. ¿Lo recuerdan? Tal vez lo recuerdan. Cuando Elías llegó a Sarepta de Sidón. Elías venía de un arroyo donde se había secado, y llegaban cuervos a darle de comer. Eso jamás ustedes lo verán. Es que Elías vivía en una dimensión. Imagínense que el Señor le dice: vete al arroyo y ahí te voy a enviar a las 10 de la mañana carne, y a las 4 de la tarde otra vez otra provisión. Y el hombre se va a la hora exacta. Le llevaban la carne. Increíble. Eso es fe. Ver lo que no se ve. Esperar lo que no se puede ver. Esperar lo que no se ve. Tener convicción de lo que se espera. Y ahí, en el arroyo, llegaba a la hora los cuervos, para dejarle. Y de ahí salió un hombre de fe. Y el Señor le dice: vete ya de aquí, que yo ya ordené a una señora por allá que te dé sustento. Entonces Elías se imaginó una vieja de esas con limusina, o de esas que andaban cargadas así, paras así, toda extraordinaria, con joyas por todos lados. Cuando llega, no ve nada, nada de nada, y mira una vieja ahí toda harapienta. Elías dice: no puede ser esta. Sí, porque no parecía, pero lo que no parece es. Y lo que no tiene apariencia es. Lo que uno no concibe que pueda hacer es. Sobre todo si Dios lo dijo. Si Dios lo dijo, es así. Y dice la Biblia, y aquí voy a terminar, que aquella señora
Elías la descubre que ella es, porque Elías era el hombre de Dios, el hombre de fe. Veía a través de las apariencias, lo cual nosotros no podemos, porque nosotros vemos una persona y la juzgamos por su apariencia. ¿Es cierto o no es cierto? Claro que sí, ya lo sabía. Así son ustedes. Por eso viven mal, porque andan juzgando. Pero Elías ya tenía el filtro. Y aunque no vio a una mujer de gran apariencia, sabía que ella era. Y le dice: mujer, tráeme un poco de agua, una torta. Y la mujer empieza a reírse. ¿Ah? ¿Qué? Si yo estoy acabada. Ahorita ando recogiendo unos pocos leños, voy a hacer una torta y en lo último que nos queda de la harina y del aceite y nos vamos a dejar morir. Viene Elías y le da la palabra de Dios, la palabra de fe. Y le dice: no, no es así, le dice. Dame a mí primero. Tu aceite no va a escasear y tu harina tampoco. Pero miren, hermanos, a esas alturas donde no tenían nada, como que ustedes tuvieran, por ejemplo, un ejemplo aquí, $10, 10, 5 en la bolsa. Y dicen: con estos 5 tengo que echar 1 de gasolina, 2 de gasolina, y para el almuerzo unos churros voy a comprar a los niños. O voy a ir a comprar una sopa y le vamos a echar monte, aunque sea la grama de enfrente. Y viene el Señor y le dice: dáselos al que tiene, al que está a la par. Dáselos al que está allá afuera pidiendo. ¿Cómo se va a meter uno la mano a la bolsa y decir: aquí están lo último que tengo, toma? ¿Cómo? Pero eso es fe. Si Dios ha hablado, hay que creerle. Si Dios ha dicho, hay que creerle. Si Él ha dicho que Jesucristo es el Hijo de Dios, si Él ha dicho que en Él reside toda gloria, toda potencia, toda bendición, hay que creerlo. Y dice la Biblia, aquí termino, esta mujer le creyó a Elías y se fue, preparó la torta y se la lleva aquel hombre. Aparte, ya saben ustedes que este hombre era bien raro, era peludo, greñudo, con un pedazo de cuero como vestido. Era lo más raro y repugnante que se pudieron imaginar. Fíjense, hermanos, que la fe es repugnante, tiene una apariencia extraña, como que a uno lo están engañando. Esa es la fe. Parece que a uno lo están engañando. Crea a Dios. Y le dice: este me está engañando. Pero la apariencia de Elías era una apariencia de un personaje, como un personaje aprovechado. Y la mujer también pudo ver atrás de la apariencia la esencia de la fe. La fe es insustituible. La fe es el fundamento que nosotros nos sostiene, nos ha hecho salvos, nos sostiene y nos ha de hacer herederos de la eternidad y la gloria. La fe es la que ha tapado bocas de leones, han resucitado hijos, han sido sanados, han sido liberados, han sido establecidos en una vida extraordinaria, todo por la fe. El último ejemplo, y aquí termino. El Señor les dijo también en los días de Naamán el sirio, de Eliseo, había muchos leprosos en Israel y ninguno de ellos fue sanado, sino también un personaje extraño y ajeno al pueblo de Dios. ¿Qué dirían ustedes que entre un borracho ahorita aquí, todo cayéndose a la y viene reventada la cara y todo, y recibe una transformación? Ustedes se sentirían así como dice: porque a este lo bendicen y yo que vengo todos los días no me dan nada. Porque usted ya no tiene fe. Usted viene aquí como que es autómata. Usted viene aquí a sentarse a nada, a perder su tiempo.
vienen aquí, depende del rango que tengan, a pelear vienen, o a ver qué consiguen. Pero dentro del marco puramente terrenal, humano, cuando está a la disposición nuestra, el elemento que hizo que Israel caminara 40 años en el desierto, que el mar se abriera, que el pan de nobles descendiera, que el vestido jamás se envejeciera, que los leprosos fueran limpiados, el elemento que se llama fe. Dice la Biblia, y aquí termino, dice la Biblia que había muchos leprosos en Israel, pero ninguno de ellos fue enviado el profeta Eliseo. Y dice la Biblia que Naamán el sirio vino, creyó. Y a la final, el milagro fue realizado porque su lepra se fue de una manera más ¿cómo? Extraña y insignificante para muchos, pero para él era y fue determinante. O sea, al creer a veces parece ridícula. Y si ustedes se dan cuenta, tanto en el caso de la mujer, de la viuda, la fe para ella era como que se le pusieron barreras para que ella las saltara y llegara a poseer la bendición de Dios. En el caso de Naamán es igual. Naamán, la noticia de que en Israel lo van a sanar llega a través de una cautiva, de una joven cautiva que trabajaba en la casa. Después de que él va y llega donde el rey se rompe la ropa y le dice: yo no puedo sanarte. Era como para decepcionarse. Y así es la fe. Uno se puede aparentemente decepcionar, dice: no, aquí nadie me ayuda, los hermanos no contribuyen, el mundo se me cierra, nadie está por uno, a la hora de los cuetazos uno está solo, mejor ya no voy a seguir, mejor me voy, renuncio. No. Solo lo están probando. Solo están probando la calidad de su fe, si es fe o no es fe. Naamán llegó, el rey le dijo que no podía y le dijo: ¿acaso soy Dios para sanarte? Le dijo. Entonces el Naamán pudo haber dicho ahí: vámonos, de regre. Pero no. Le fueron a decir: no, dice el profeta que te vayas para allá, por la quebrada Río Seco. Quebrada Río Seco, ¿dónde es eso? Es un terreno terriblemente horrible y escabroso. Vamos. Y se va. Y después el profeta ni lo sale a recibir. El Naamán decía: yo pensaba que él iba a salir, iba a hacer unas conjuraciones, iba a quedar sano. Ni lo salió a recibir. ¿Por qué no lo salió a recibir el profeta? Porque la fe de él tenía que como salir del capullo, como de la nuez, romper la corteza dura, y adentro está la fe. Nosotros tenemos una corteza muy dura porque hemos sido educados en este mundo de ver para creer. Y nosotros así vivimos. Si no vemos, no creemos. Si no palpamos, no existe. Pero es ahí donde el Señor quiebra la cáscara dura para que brotara la fe. En otras palabras, quiebra a Naamán hasta que Naamán acepta la fe, sin remedios, sin componendas, sin auxilios, solo creer. Y se sumerge las 7 veces que el profeta le dijo, y las 7 veces al salir su piel estaba como la de un bebé.
Quizás la vida esta religiosa cada vez se hace más bonita. Hay templos donde las sillas son muy cómodas. Hay templos donde todo está debidamente alfombrado, aire acondicionado. Una música celestial, no así tan estridente, ¿verdad? Una cosa celestial, pero sin fe. Para que haya fe tiene que ser ruda la cosa. Por eso es que a veces, bueno, no a veces, hay tantos casos donde se quebró la corteza esa dura. Como por ejemplo cuando el mismo Eliseo recibe el ministerio y espíritu de Elías. Dice que ni caso le hacía Elías. Venía atrás. ¿Qué querés? Le dice. ¿Ah? ¿Qué querés? ¿Ah? Nos vamos a reunir. ¿Qué reunir de qué? No, va aquí. ¿Qué estaba haciendo Elías? Quebrándole la cáscara para que la fe brotara. Hermanos, debemos un montón del local. ¿Para qué se debe? ¿Acaso no es el dueño de la plata y el oro él? Sí, pero es a quebrar nuestra dependencia normal y humana. Se ha agravado la señora y no tenemos para la medicina. ¿Qué está haciendo el Señor? Quebrando la cáscara. Hermanos cascarudos, si nosotros le hiciéramos al que tenemos al lado, toc toc, sonaría a concha, sonaría a hueco, sonaría como algo extraño, porque todavía no ha brotado o no ha emergido, no ha salido de ese formato humano para entrar a la dimensión de la fe. La fe es insustituible. O le creemos a Dios o no somos cristianos. ¿Por qué no como que fuéramos pollos dentro del huevo? ¿Por qué no rompemos el huevo? ¿Por qué no picamos esta mañana la cáscara? Y que se rompa. Y salir a la dimensión de la fe. Ya tanto tiempo religiosos y no les funciona. ¿A cuántos tienen una vida envidiable, extraordinaria? Ninguno. Porque todavía estamos enhuevados. Estamos dentro del huevo. Todavía no lo hemos roto. Para caminar sobre las aguas. Para ver multitudes venir a Cristo. Para que seamos sanos y liberados. Para que seamos mujeres y hombres de victoria. Porque creímos encontrar otro sustituto a la fe. Y la fe no tiene sustituto. El justo por la fe vivirá. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Y sin fe no hay galardón. Esta mañana piquemos la cáscara y salgamos y creamos. ¿Qué es lo que le está molestando hace años, hace días y no puede salir de ahí? Su carácter, su vida, el que su familia no entienda la vida humana, la vida temporal, su inoperancia espiritual. ¿Qué es lo que le ha perturbado? Esta es la mañana
para que nosotros salgamos y recibamos un milagro del Señor. Y todo es posible si tan solo puedes creer.